en ese sorprender de cada uno de nosotros en la plena acción de nuestro creer, de cada uno de manera individual. Porque la fe no es por familias, la fe no es por grupos. Claro que esa fe en unidad, como lo dice Efesios, que hasta que todos lleguemos a la misma unidad de fe, porque así lo declara el Señor, pero cada uno en lo individual somos llamados a crecer en esa fe que nos ha sido dada. Y el domingo pasado, nada más para poder introducirme en este domingo, el domingo pasado vimos por medio de la palabra de Dios dos fundamentos acerca de la fe. La fe que quedó en el pasado, yo así lo nombraba, la fe que se nos declara en la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 13 de Efesios, que son los cristianos que creyeron para salvación, ¿sí? Cuando inmediatamente pasamos a pertenecer a Cristo, cuando inmediatamente nos fue dado el Espíritu Santo y fuimos marcados con su sello. Ese fue el primer fundamento de nuestra fe para poder lograr nuestra salvación. Y probablemente hasta el domingo pasado, sí, muchos de nosotros fuimos sorprendidos, lo vuelvo a repetir, en el pleno acto de creer, porque creíamos que la fe se trataba solo de ese momento y ya. Y toda nuestra vida cristiana, que ha sido ya conllevada en muchos de nosotros años, en otros apenas unos inicios y en otros, pero todos vamos ya escalando en nuestro caminar en Cristo. Y el segundo fundamento de la fe es el que vimos en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1 de Efesios, verso 19, que son los cristianos que siguen creyendo, ¿sí? Te decía yo el domingo pasado que la palabra creer que se usa en este verso 19 viene de un verbo griego, participio activo presente. Yo espero que tú te hayas tomado a tu casa a ver qué significa eso, qué significa un verbo participio activo presente. Porque esa es la palabra creer que el Señor usó, ¿sí? Y fue escrita por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 19. Y este verbo participio activo presente significa de continuo, continuamente. O sea que ese fundamento de fe para los que creen es la supereminente grandeza del poder de Dios que va a ser reflejado en los cristianos que siguen creyendo. Y no sé, yo espero que sí haya sido así, que tú hayas sido llevado por medio de la palabra del Señor. Que esta primer motivación, yo le quise poner así este nombre. Nosotros a veces necesitamos motivaciones para creer en algo, ¿sí o no? Sí, necesitamos que se nos ofrezca algo para nosotros dar a cambio lo que se nos está pidiendo. Y en Dios probablemente pudiéramos pensar que no debería de ser así. Pero mire qué grande es nuestro Dios y qué bondadoso es en su corazón y su amor hacia nosotros. Porque aun cuando Él nos pide o nos demanda para creer, Él siempre tendrá un galardón o una recompensa para los que sigan creyendo. La primera motivación que yo te hablaba el domingo pasado es la que se encuentra en capítulo 1, verso 19. Dice que la supereminente grandeza de su poder que opera en los que creen. El poder mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en usted, en mí y en todos aquellos que siguen creyendo hasta el día de hoy. Así que si te habías preguntado en otras ocasiones, cuando yo te hablaba mucho acerca de Efesios 3:20, que también dice que Dios es mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender, según el poder que opera en mí. Quizás te preguntaste muchas veces, pero ¿de qué poder habla? Yo me siento igual, yo camino igual, yo voy por la vida viviendo igual, pareciera ser que en victoria voy en derrota. Bueno, aquí tienes la respuesta si te lo habías estado preguntando. La primera motivación que nos da el Señor para nosotros seguir creyendo, no solo en nuestra salvación, sino en todas las promesas que el Señor tiene para darnos por herencia aquí en la tierra. ¿Sí? La primera motivación que te dice el Señor es: si tú sigues creyendo,
esa grandeza de mi poder. La palabra supereminente significa elevado, superior a otro. Esta es la supereminente grandeza de su poder que ahora habita o puede habitar en los que siguen creyendo. Y eso, amada iglesia, tiene que ser una demostración viva y activa en la vida de todos los que siguen creyendo. Y yo hoy te voy a dar 3 motivaciones más, antes aún de siquiera avanzar más allá de todas las promesas que debemos creer. Hebreos 11:6, si gustas acompañarme para allá. Yo creo que hasta de memoria no lo sabemos, pero vamos a ir a la Biblia. Hebreos 11:6. Sígueme con tu vista, yo te la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En este verso de Hebreos 11:6 vienen implícitas 2 motivaciones para que tú y yo decidamos. Si no lo decidimos el domingo pasado y a lo largo de esta semana todavía anduvimos naufragando en nuestra incredulidad, hoy hay suficientes motivos para que tú te determines a seguir creyendo. Dice Hebreos 11:6, y que incluye 2 motivaciones importantes, ¿sí? Y la más obvia, por lo tanto también es la prioridad más alta, es que la fe agrada a Dios. La fe agrada a Dios. Dice aquí lo que acabamos de leer. En realidad, o sea, la realidad es, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Ahí está la primera motivación. La fe de cada uno de nosotros es la forma de agradarle a Dios. Y creo que la palabra agradar puede ser entendida por todos nosotros. Aquí en lo natural, en la tierra, para que algo nos agrade, tiene que ser algo que nos guste que haga por nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros aquí en la tierra buscamos agradar o que nos agrade, se tiene que tener una motivación importante para que pueda ser llevado a cabo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito que mi marido haga algo por mí, o a su vez que yo haga algo por él, hablando del matrimonio, sí, yo necesito hacer algo o ser alguien que siempre esté en agrado continuo con él. Y créamelo, iglesia, que cuando yo soy la persona tan agradable para mi marido, no habrá deseo que yo no le pida y que él no me pueda conceder. Pues así es la agradación que cada uno representa para Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el ingrediente activo, presente, para inclusive acercarnos a Dios. Pero ¿por qué tenemos que agradar a Dios? Te preguntarás. Si ya fui agradable a Él, por eso me escogió, por eso me hizo creer para salvación. Bueno, dice Apocalipsis 4:11. Vamos para allá, por favor, abre ahí tu Biblia, Apocalipsis 4:11. Tú y yo tenemos que entender por qué es necesario agradar a Dios por medio de nuestra fe. ¿Para qué fuimos creados? Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria
y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces yo le hallo un paralelismo a Hebreos 11:6 y Apocalipsis 4:11, ¿sí? Que podría sugerirnos tanto un medio como un fin. El medio es la fe y el fin es la voluntad de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Apocalipsis 4:11 nos lo dice claramente. Creamos todas las cosas y por su voluntad existimos y fuimos creados. Entonces fuimos creados para agradar a Dios. Pero ninguno de nosotros va a poder agradar a Dios por lo que tú eres en sí si no tienes fe. Yo no puedo agradar a Dios porque tengo un título universitario en mi casa que me hace a lo mejor un poco más elevada en intelectualidad que muchos de los que están aquí. Eso no agrada a Dios de mi persona, sino lo que agrada a Dios de mi persona y de la persona de cada uno de ustedes es la fe que hemos decidido poner en Él, y es una fe de un verbo participio activo presente, de continuo. No existe meta mayor o más alta para nuestra vida que cumplir la voluntad de Dios. Eso es para lo que fuimos creados, hermano. No para satisfacer nuestros deseos, no para que a mí yo vaya en busca de la felicidad, la cual yo creo que hasta el día de hoy no hemos encontrado si no estamos en Cristo Jesús. Sí, sino fuimos creados por la voluntad de Dios y para cumplir y para que su voluntad pueda ser cumplida en cada uno de nosotros. Y empiezo a ver rostros tristes porque dicen: yo creí que había sido creado para hacer lo que yo quería hacer. No, fuimos creados y fuimos llamados al llamamiento supremo de una salvación que, si es verdad, se nos ha sido dada de manera gratuita. Pero después de la salvación que se nos fue dada por el acto y la semilla puesta en nosotros de fe, en una medida para creer y poder aceptar nuestra salvación, no terminó ahí. Siempre te hemos dicho aquí en más de alguna ocasión que si Dios no tuviera ya propósito para la vida de ninguno de nosotros después de nuestra salvación, mira, tan fácil como que nos hubiera llevado ya con Él. ¿A qué nos quedábamos en la tierra? Si Dios sabía que íbamos a seguir siendo débiles, imperfectos, necesitados de Él, ¿para qué nos dejaba? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. El descubrirlo es la cuestión de cada uno de nosotros. Pero el propósito elemental y esencial, aunque tú no lo sepas o no lo querías saber, es que estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra y para ser nosotros lucidores de su gloria y portadores de ella. ¿Sí? Ahora, te acabo de repetir, no existe una meta mayor o más alta para nuestra vida que cumplir la voluntad de Dios. Y dice Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es. Qué bueno que sí lo sepas, porque ya me estaba dando pendiente por los rostros tristes que estaba comenzando a ver, que probablemente tú estabas pensando que la voluntad de Dios siempre es degradante para nuestra vida. Pero a ver otra vez, ¿qué dice Romanos 12:2? Grítelo más fuerte. Porque la voluntad de Dios, aleluya, ahí tiene. La voluntad de Dios que nosotros debemos dar cumplimiento es buena, es agradable y es perfecta. Siempre tiene un sentido de realización para nuestra propia vida. ¿Sí? Y por medio de que esa voluntad buena, agradable y perfecta viste en la vida de cada uno de nosotros, mire, van a suceder 4 cosas muy importantes. Número 1, Dios va a ser glorificado. Número 2, el cuerpo de Cristo es edificado.
Número 3, nuestra alma encontrará satisfacción. Esa felicidad inexistente que usted ha estado buscando por años y ya ha recorrido lugares, países sin haberla podido encontrar. Bueno, cuando usted y yo aprendamos a cumplir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, nuestra alma tendrá un sentido de satisfacción que lo llevará a vivir felizmente. Y número 4, que también es muy importante, el mundo es evangelizado. Veíamos el domingo pasado, también ahí en el capítulo 1, verso 15 de la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo, al estar escribiendo esta carta, le dice a la iglesia de Éfeso: he oído de vuestra fe. O sea que nuestra fe, que ya está desarrollado, está comenzando a ser desarrollada, tiene que ser escuchada. Por eso es que el mundo será evangelizado cuando cada uno de nosotros estemos dispuestos o ya estemos llevando a cabo el cumplimiento de nuestro propósito mediante la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, el propósito principal de nuestra vida es agradar a Dios haciendo su voluntad. ¿Y cómo yo podré hacer la voluntad de Dios? Dice Hebreos 11:6 en su primer parte que el único medio fundamental es la fe. Es la fe. Es la fe de cada uno de nosotros en ese verbo participio activo presente que nos llevará a agradar a Dios de continuo todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué significará esa palabra de continuo? Porque mire que somos un poco especiales nosotros. Y para muchos probablemente esa palabra de continuo signifique cada 8. ¿Sí me entiende? Sí. Signifique cada mes. Signifique cada vez que esté en prueba. Pues no, eso no es la palabra de este verbo griego participio activo presente. Significa, sí, que debe de ser con mucha frecuencia, ininterrumpidamente y sin parar. Eso es lo que significa este verbo de creer, de continuo o continuamente, ininterrumpidamente, o sea, que no puedes interrumpirlo bajo ningún factor que tú te quieras acomodar. Debe de ser con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia. A mí me habla de todos los días y sin parar. Eso es el significado de este verbo de continuo, continuamente. Porque ninguno de nosotros podrá experimentar el sentido de realización y disfrutar de la voluntad perfecta de Dios sin creer a Dios. Ninguno de nosotros. Hay demasiadas promesas a través de toda la Biblia, amado hermano, que yo no sé, pero al menos yo voy a hablar por mí, que yo no he visto cumplidas en mi vida todavía. Y luego me cuestiono yo misma, digo, voy a cumplir 56 años, ya no estoy tan joven. Aunque Dios a mi vida me ha hablado que voy a tener una larga vida, a mí me lo ha dicho de manera directa. Yo larga vida entiendo que quizás antes de los 80 años yo no muera. Pero aún así, si yo comparo mis 56 años contra 80 años, me faltan 24, se me hace todavía muy poco tiempo que me queda para alcanzar a ver la materialización y realización de muchas de las promesas de Dios a mi vida. Yo no sé cada uno de ustedes. Quizás unos digan, pues yo he visto un 5%, yo he visto un 10%, yo he visto un 50%, probablemente hay otros que digan, pues yo no he visto nada. Me cansé de creer en el acomodo que ahorita lo vas a entender, que dejé de creer y por lo tanto no he visto. Sin fe, sin la cual es imposible agradar a Dios, es imposible
que ninguno de nosotros pueda disfrutar de la voluntad perfecta de Dios a nuestra vida. Y eso es algo trágico para la vida de muchos de nosotros. Y dice la segunda parte de Hebreos 11:6. Ahí nos da una respuesta, cómo responde Dios a los que creen en Él y lo buscan. ¿Sí? Porque la primera parte es agradar a Dios en nuestra fe. Pero dice la parte final, ¿y qué recompensa a quienes lo buscan? La palabra buscar también está en un verbo como el mismo de creer, en un verbo participio presente activo, buscar. Y yo recompenso a quienes me buscan. Dice la Reina Valera que Él es galardonador. Esta nueva versión internacional que yo estoy leyendo dice que Él recompensa a los que lo buscan. Y esto para mí es sorprendente, hermano. Y esta tarde deberíamos de estar todos así como luego decimos, se nos cae la baba al tener este descubrimiento, revelación. A lo mejor tú ya lo sabías, no tengo duda alguna, sí. Pero Dios promete que cuando lo busquemos, lo hallaremos. Yo diría, ¿no es eso suficiente? Dice Dios en su palabra en Isaías, que cuando lo busquemos lo hallaremos. Y para muchos de nosotros debería de ser suficiente tener la promesa de que cuando busquemos a Dios lo encontraremos. Pero mire que Dios es tan vasto que no obstante Él promete recompensar a los que lo buscan. No solo lo encontraremos, sino que también tendremos recompensas. Por eso te dije al principio que yo te voy a hablar primero de motivación, pero no de la motivación psicológica que nos hablan afuera, de la motivación que nos va a llevar a un caminar de la mano de Dios por medio de nuestra fe. Entonces, amada iglesia, la primera motivación es que la supereminente grandeza de su poder habita en los que siguen creyendo. La segunda motivación, y que debería de ser gozo de alegría, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Razón suficiente y demás para determinarnos a creer en Dios. Y la número 3 dice que Él va a recompensar a los que le buscan. ¡Wow! Yo por eso estoy sorprendida. Quiero ver si usted, de acuerdo a lo que hemos estado ya exponiendo en este pequeño rato, usted puede interpretar el corazón de Dios. Sí es fácil de interpretar por medio de lo que acabamos de decir. Dice Dios, te lo voy a parafrasear de esta manera: si su demanda es grande, si es que vamos a dar cumplimiento a un destino debidamente ordenado, Dios verdaderamente hará lo que tenga que hacer para dar cumplimiento a ese llamamiento divino, a esa voluntad que viene de parte de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos está diciendo, lo que nos habló directamente de su corazón a través de esta palabra. Él va a recompensar a los que lo buscan. ¿Y quiénes van a buscar a Dios, hermano? Para buscar a Dios tienes que tener el antídoto de la fe. Por eso dice, primero, que es imposible agradar a Dios si no le creemos. Porque si no le creemos, no le vamos a buscar. Y Él dice que si nosotros le buscamos, es porque entonces Dios se agrada de nosotros, porque le buscamos por fe. Y entonces vienen las recompensas. Y aquello que probablemente tú has dudado por mucho tiempo y te cansaste de orar
pero oraba sin fe, sí, Dios lo va a llevar a cabo de una manera impresionante. Y no me mire de esa manera porque no estoy bromeando, créamelo. Le aseguro que lo que Él está dispuesto a hacer a favor de los que son obedientes supera todo lo inimaginable. Yo no sé lo que usted está esperando de parte de Dios, si ha estado buscando su voluntad agradable, buena y perfecta. Pero si no lo ha estado haciendo, esta palabra es un reto para la vida de todos nosotros. Yo me incluyo. Sí. Para permitir que el favor de Dios sea derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, porque vamos a creer por fe vamos a buscarle, y al buscarle a Dios en esa relación que Él ha deseado desde que a ti y a mí nos escogió, ¿sí?, nos va a llevar a ser obedientes. Y en esa obediencia Dios superará en la vida de todos nosotros todo lo que no puedes imaginarte. Todo, hermano. Y te vuelvo a repetir, no estoy bromeando. ¿Sí? Présteme bien su atención. Póngala bien puesta. Toda vez que nosotros dedicamos el tiempo y la atención que demanda de nosotros el Señor para el estudio de su palabra, buscando de esa manera a Dios, sí, y ejercitemos la fe necesaria para aplicar lo que aprendemos de ella, seremos recompensados. ¿Me prestó bien atención a lo que acabo de decir? Toda vez que cada uno de nosotros dediquemos tiempo, nuestra atención a buscar de Dios por medio de su palabra, y una vez que lo estudiemos, no solo seamos oidores, sino nos convirtamos en hacedores de esa misma palabra por medio de la fe, nosotros seremos recompensados. Porque fíjese, a usted ha leído también, y si no, dice Oseas capítulo 4 en su verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Esto viene a ser paralelo a lo que yo te acabo de decir y que me prestaras atención. El tiempo y la dedicación que nosotros le demos a la lectura de la palabra del Señor, porque es la manera como Él suele hablarnos, es donde está escrito todos sus mandamientos, todos sus preceptos, todas sus ordenanzas, todo lo que el Señor quiere de nosotros hacia Él. Y una vez que estudiemos, como es el caso de cuando nosotros nos congregamos, nosotros venimos aquí a estudiar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, una vez que es oída, cuando salimos de aquí, tenemos que ejercitarla, porque la fe activa, en ese creer en Dios continuo, debe de ayudarnos a llevar a que lo que estudiamos, a ponerlo por fe. Y cuando eso puede ser visto por los ojos de Dios, las recompensas vendrán a nuestra vida. Sí. Porque la falta de estudio y la falta de atención a la palabra de Dios, lo dice el Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Desechó el conocimiento, olvidó la ley de Dios. ¿Y cómo es que tú y yo
podemos ser destruidos por falta de ese conocimiento, por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Somos destruidos. Y en pocas palabras, cuando tú y yo no logramos poner nuestra atención, o logra Dios captar nuestra atención a través de su palabra, quizás no se lo digamos con palabras verbales a Dios, pero le estamos diciendo con nuestra actitud a Dios: no me interesa tu conocimiento. Y el Señor le llama a eso: por cuanto has desechado mi conocimiento, ¿sí? Yo te echaré del sacerdocio. Y eso nos lo dijo también en la carta a la iglesia de Éfeso. Mira, por tanto, pues, de dónde has caído. Acuérdate, recuerda y vuelve a las primeras obras, a las sendas antiguas, porque si no, vendré y quitaré tu candelero. Lo mismo dice el Señor en la palabra que da a través del profeta Oseas. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, vivía en la ignorancia. Y no obstante que Dios vez tras vez, como lo hace saber aquí, sí, yo te he estado repitiendo de continuo lo que el Señor dice en su palabra en Hebreos: si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Porque cuando tú y yo decidimos cerrar nuestro corazón, fuimos oidores, pero no ejercitamos la fe. Por lo tanto, no fuimos hacedores de la palabra de Dios. En pocas palabras, nosotros endurecemos nuestro corazón. Y dice el Señor que lo que hacemos es provocarlo a ira, y nos dejará postrados en el desierto, y nunca entraremos a la tierra prometida. Por cuanto tú y yo, al escuchar la voz de Dios, cada día que nos reunimos ahí en tu casa: sí, Señor, está bien interesante lo que tú quieres darme, pero es más fuerte lo que yo siento. No, es muy difícil. ¿Cómo voy a soportar a este hombre? No. ¿Cómo voy a ser sujeta y apacible, Señor? ¿No lo estás viendo cómo me grita? ¿No lo estás viendo que de cuando en cuando me ofende? Dice el Señor que nos llama a ser sujetas y apacibles, y a ellos amarnos como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo puedo amar a esta mujer, Señor? Si llego y no tiene comida, llego y tiene la casa hecha un muladar, yo tengo que lavarme mi ropa y planchármela. ¿Cómo puedes pedirme que yo ame a esta mujer? Una cosa sí te sé decir: que Dios nunca se equivoca en sus planes, y que si Él habla de recompensas, cuando nosotros le buscamos con fe y en base a esa búsqueda de fe, ¿sí?, y de relación con Él, aprendemos a ser obedientes. Bueno, Señor, tú me dices que la ame, pues la voy a amar. Yo sé que tú me vas a recompensar porque soy obediente a tu palabra. Y yo no tengo reserva alguna de duda de que cuando aquel hombre empiece a amar a su mujer y a ser tratada como ella merece, caray, en el menos tiempo que usted piense, varón, va a empezar a ver el cambio en ella. Va a empezar a ser redarguida de parte de Dios, porque esa es la promesa que Dios le da al marido: que ame a su esposa nada más, y esposa a estar sujeta con un espíritu afable y apacible. Aquel hombre gruñón, aquel hombre renegón, aquel hombre que siempre la está maltratando, va a dar el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, esa mujer con un espíritu afable y apacible va a provocar que el espíritu del marido se ha convertido a un espíritu que la ame como Cristo amó a la iglesia. Porque esas son las recompensas que yo te puedo citar ahorita por el corto tiempo que tenemos. Hijos, honren a su padre y a su madre. No les dicen qué sentido ni de qué manera. En todo. Y tendrán largura de años y serán prosperados.
No sé cuántos puedan decir amén esta tarde viendo el cumplimiento de esa promesa. No sé cuántos hijos o hijas podamos estar aquí esta tarde que hemos caminado en ese precepto de honra hacia los padres, ejerciendo nuestra fe, provocando la recompensa del Señor a darme una larga vida, ¿sí? Y siendo prosperado económicamente todo el tiempo que yo habite aquí en la tierra. Así que puedes comenzar a hacer tú reflexiones en tu vida. ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué parece ser que no voy a llegar ni a los 50 años? ¿Por qué estás teniendo las respuestas de Dios esta tarde? Honra a tu padre y a tu madre en todo. Este es el mandamiento que Dios te da para que tengas largura de vida y prosperidad abundante. Sigamos con el tema de la fe. El fin, yo te decía que Hebreos 11:6 y Apocalipsis 4:11 tenían un paralelismo. ¿Qué es el fin y qué es el medio? El fin es la voluntad de Dios, para lo cual fuimos creados todos nosotros. El medio es nuestra fe. Usted y yo estamos invitados, porque a todos se nos extiende esta invitación, a creer a Dios. A creer a Dios. Y probablemente, amados hermanos, porque no quiero que se desanimen esta tarde, usted ya ha recibido la invitación muchas veces y se ha estado resistiendo. Bueno, si no ha tenido en práctica o no está viviendo en el presente todo lo que Dios desea para usted, oremos. Oremos por la falta de esa determinación de creer a Dios para así poder ser conducidos a cumplir su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces aquí yo te he dicho ya 3 motivaciones de gran peso, iglesia. El poder que habita en ti si sigues creyendo que tu fe es la única manera de agradarle a Dios. Y que tu recompensa, que tu búsqueda tiene una recompensa, no solo una, muchas recompensas, ¿sí? Y te voy a hablar de una más, que se encuentra en Mateo capítulo 9, verso 29. Y dice así la palabra del Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta es la 4ª motivación que el Señor quiere darnos a conocer en esta tarde. Conforme a vuestra fe será hecho. Así que si tienes muy poca fe o muy nula fe, nada verás ocurrir en tu vida, más que tu diario andar rutinario, tan lleno de, porque la vida no nos ofrece otra cosa, amada iglesia, tan lleno de incertidumbre. Nuestro diario vivir, aun cuando estemos en Cristo, pero con una casi nula fe o casi nada de fe, ¿sí? Es un continuo caminar de incertidumbre, de temor, de miedo, de desaciertos, de fatalidades, ¿sí? De descontentos. Y póngale todo lo que usted encuentre de la palabra que se refiera a lo inclinado a lo mal. Y creo yo que nuestro problema con Dios es que no nos gustan las reglas.
No nos gustan las reglas. Y no sé a cuánto nos ha sucedido que en diferentes tiempos, largos o pequeños, muchos de nosotros nos ha sucedido que nos queremos aferrar al mismo tiempo a Dios y al mismo tiempo a nuestros ídolos. ¿Y te acuerdas cuando prediqué hace 3 domingos sobre lo de Jonás? Dice que divagaba en los ídolos vanos de su corazón. Y te expliqué que ídolo vano o ídolo en nuestro corazón, ¿sí?, son todas aquellas cosas, objetos o personas que están en primer lugar que Dios. Por eso te digo que esto nos ha sucedido a todos. Probablemente unos a este día estén atravesando por eso de aferrarse al mismo tiempo a Dios y a nuestros ídolos. Y por ahí hay una frase que parece sonar un poco chistosa que dice: no se puede estar bien con Dios y al mismo tiempo estar bien con el diablo. Eso no puede ser. Es lo mismo que aferrarme a Dios, pero también aferrarme a mis ídolos. ¿Ha actuado usted alguna vez de esta manera? Yo sí. Sí, yo creo que todos, bueno, no sé que alguien me levante su mano y te diga: no, hermana, ¿qué le pasa, pastora? Mi fe siempre ha estado puesta totalmente en Dios. Y no debemos nunca de olvidar que los preceptos de Dios y sus mandamientos son desde siempre y para siempre. Jamás, jamás el Señor hará por nosotros que sus reglas o sus principios cambien. Jamás, amada iglesia. Si hasta el día de hoy tú estabas esperando que por amor a ti Dios borrar una palabra de su Biblia, borrara una palabra que dejó a través de, y que a ti te perjudica, por llamarlo así, porque a veces creemos que es perjudicial lo que Dios nos habla a través de su palabra, ¿sí? Y si tú crees que por amor y misericordia Dios va a cambiar, Dios te va a hablar a ti en un sentido audible y te va a decir: hijo, eso que puse ahí es para todos, pero para ti no, sáltatelo, dalo por obvio, a ti no lo voy a aplicar. ¿Alguna vez alguien ha escuchado esto? Hágamelo saber, porque lo único que yo he escuchado decirle a Dios a mi vida, cuando mi corazón divaga entre estar bien con Dios pero también aferrarme a mis ídolos, son estas cosas que me dice Dios: hija, no te equivoques, suelta tu orgullo y suelta tu altivez, porque mis preceptos son ahora y para siempre. Así que no voy a cambiar nada de lo que tú crees que a ti te está perjudicando por quedar bien contigo. Dios no tiene necesidad de quedar bien con ninguno de nosotros, hermano. Somos nosotros los que tenemos la gran necesidad imperiosa, por medio de nuestra fe, de que Dios se ha revelado a nuestra vida como Él desea hacerlo desde el inicio de la humanidad. Dios es absolutamente sabio. ¿Cuántos dicen amén? Y su propósito principal al crear a los seres humanos fue incluirlos en una relación activa con Él. Entonces, la única manera de que tú y yo estemos participando activamente con Él es la fe. Es la fe. Y fue el propósito principal al ser creados cada uno de nosotros. La especialidad de Dios es transformar sustantivos en verbos. Sustantivos en verbos, conjugados en participio presente activo. Dice el apóstol Pablo, carta a los Romanos, capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para el que cree. Verbo participativo activo presente, para el que cree, no para el que creyó, sino para el que cree. Entonces, el requisito de fe
previo para ver ciertos actos de Dios manifestados en la vida de nosotros, tiene que ser implementado en la participación activa de nosotros en Dios y de Dios en nosotros. Te voy a llevar a varios versos, déjame ver si tenemos el tiempo, si no nada más te lo cito, no, ya no alcanza el tiempo, pero tú apunta las citas bíblicas y tú puedes estudiarlos en tu casa. Mateo capítulo 9, verso 20 y 22. Te voy a llevar a varios versos de la Biblia a donde Dios nos va a llevar al actuar de la fe. En Mateo capítulo 9, verso 20 al 22, ahí nos habla de la mujer del flujo de sangre, el milagro que se efectuó en la mujer que tocó el borde del manto de Jesucristo. Las palabras que Jesús le dio a esta mujer, le dijo lo siguiente: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, verso del 27 al 30, es el milagro asombroso de dos ciegos que reciben la vista. Y fue el versículo que tomamos de base para esta cuarta motivación: conforme a vuestra fe será hecho. Mateo 15, 28, que habla de la fe de la mujer cananea, le dijo el Señor: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por eso esta cuarta motivación es: conforme a tu fe será hecho. Mateo capítulo 17, verso del 14 al 21, habla del milagro de cuando Jesús sana a un muchacho lunático. Y dice en el verso 20, antes del verso 20, Jesucristo le dijo a sus discípulos: tuvieron poca fe. Que a mí me suena fuerte lo que a continuación les dice: generación incrédula y perversa. Yo mucho tiempo me pregunté, ¿por qué el Señor acompañó a la palabra incredulidad, perversidad? No le hallaba un sentido. Pues porque el Señor a la incredulidad le llama a algo perverso en el alma de cada uno de nosotros. O sea que la falta de fe nos lleva a un estado de incredulidad. Y ese estado de incredulidad a muchos de nosotros, si no es que a todos, nos va a llevar a vivir perversidad, maldad. Por eso el Señor les dijo: tuvieron poca fe. Les estaba hablando a sus discípulos, no a la multitud que los había rodeado para ver la realización de ese milagro. Se dirigió concretamente a sus discípulos y les dijo: tuvieron poca fe, generación incrédula y perversa. Está muy alto de volumen esto para nuestro entendimiento. Y dice el verso 20: por vuestra poca fe, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y yo sé que te sabes ese verso de memoria. Dirás a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesucristo termina diciendo a sus discípulos, porque mire, hermano, inmediatamente, inclusive aquí esta tarde, más de alguna mente aquí sentada pudiera ya estar refutando. Se le hace muy fácil hablar de fe a la pastora, porque probablemente ya no ha atravesado. O si te platicara, hermano, lo que hemos estado atravesando como familia este tiempo, no es solo la pandemia, sí que nuestra fe ha sido llevada a ser probada en un nivel. Por eso yo me atreví a profetizar sobre la iglesia mientras tú profetizabas sobre un hermano y el hermano con tu vida. Sí, que viene un extendimiento. Sí, porque cuando yo sé que no solo a nosotros como familia pastoral hemos sido, sí,
constriñados. No sé si entiendas esa palabra. Constriñado quiere decir que hemos estado del cuello. Muchos, si no es que toda la iglesia. Para el tiempo futuro que viene y es muy pronto. Este tiempo que el mundo actual está viviendo no es para que sea la iglesia sumergida en él. Este es un tiempo donde yo he creído con todas mis fuerzas y por eso sé que el pase de prueba de fuego por el que estamos atravesando a nivel familiar tenía que ser preciso. ¿Sí? Porque sin fe es imposible un extendimiento de la iglesia. Porque sin fe es imposible extender nuestras estacas al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Sí? Y al argumentar esa respuesta que Jesús les da a sus discípulos, por vuestra poca fe. Y los discípulos pudieran estar pensando, como muchos discípulos esta tarde pudieran estar pensando, pero qué difícil es. Se requiere un grado superior de estudio, de inteligencia, de intelecto, de no sé, no. Por eso deberíamos de maravillarnos con la respuesta que Él les da. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si yo te hubiera traído uno, te he dicho en otras ocasiones cuando he hablado de la fe, el grano de mostaza es del tamaño de una cabecita de un alfiler. De hecho, tú quieres tocar el alfiler y el alfiler se te resbala porque es tan imperceptible la cabeza del alfiler. Ese es el tamaño de un grano de mostaza que el Señor nos pide para creer. Y si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, quítate, muévete y pásate para acá. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú le hablarías a esa enfermedad que inclusive nos hemos acomodado a llamarle, pues ¿qué me queda padecer si es generacional? La tuvo mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi madre. Tengo que recibirla. Mentira del diablo. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa enfermedad, 1, 2, las veces que sean necesarias. Tú no tienes que obrar en mi cuerpo, no tienes poder para hacerlo. Pero no solo es, ve que no solo es decretar, que no solo es declarar. Si el decreto, la declaración y la confesión no van acompañadas de nuestra fe como una semilla de mostaza, por más que te desgañates, no va a suceder nada. No va a suceder nada. ¿Y sabes dónde yo veo esto muy común? Cuando se trata de guerra espiritual. He visto a siervos del Señor peleando con los diablos, llamándolo por su nombre, queriendo saber quién es, qué número calza, qué sabor de agua toma. Y ahí están, 3, 4, 5. Y fueron las 11 y las 12 y se amanecieron y allí están. Cuando yo veo claramente en los evangelios que Jesucristo no necesitaba ni de minutos. Cuando aquel loco gadareno va acercándose a él, los mismos espíritus del diablo hablan. ¿Qué quieres contra nosotros, hijo de David? Y hasta le ordenan, échanos a ese hato de puercos. Porque la fe, como un grano de mostaza, que es la fe que por inicio nos es demandada, hará, termina diciendo Jesús, y nada os será imposible. Nada, dice la palabra del Señor, y yo así lo creo, nada, nada.
Entonces vuelvo a repetirte, a ninguno de nosotros nos agradan las reglas. Y la regla de la fe, el precepto de fe, del cual el Señor nos ha estado hablando el domingo pasado y provino directamente de la boca de Cristo. Ni uno solo de los evangelios lo ha pasado por alto. Y tampoco tenemos fundamentos bíblicos para creer que esta enseñanza ha cambiado. Conforme a tu fe te será hecho. Conforme al ejercicio de tu fe recibirás. Pero si usted y yo, hasta el día de hoy, queremos continuar con nuestra incredulidad, ¿sí?, queriendo poner a prueba a Dios, queriendo hacerlo mover montañas y nosotros mantenernos en incredulidad, eso jamás sucederá. Y no obstante, hermano, déjame decirte esto, ya casi voy cerrando. No obstante, en ocasiones sucede que Dios es misericordioso, en el sentido de que puede otorgar o otorga milagros aún en medio de nuestra incredulidad. Pero ¿sabes por qué es esto? ¿Te has dado cuenta del por qué o te lo has cuestionado? Porque a veces inclusive podemos estar mal, podemos ir en nuestra vida y ¡guau!, de repente Dios manda un milagro. Y a mí no me hace pensar más que lo siguiente: Dios hará eso en la vida de muchos de nosotros para alentarnos a creer. Pero lo hará una vez, amada iglesia. Pero después, si aún ante la evidencia de ese milagro que por pura misericordia Dios permite en nuestra vida, tú y yo continuamos en incredulidad, tú y yo cada vez veremos menos, ¿sí?, cómo Dios se mostrará a nuestra vida a través de milagros, de sucesos, de hechos poderosos, de hechos milagrosos. Porque es en su gracia, Él nos recuerda que puede hacer lo que Él quiere hacer. Dice el Salmo 115, verso 3, que nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Inclusive en la Biblia hay algunos casos de milagros, ¿sí?, en donde no tuvo que ver nada el papel de la fe. Y uno de ellos que recuerdo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, allí en el verso 11, 17, cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Dice esos versos que Jesús iba camino a Naín y al llegar a la puerta de la ciudad se encuentra con un servicio funerario que van camino a enterrar a un muerto. Y se trata del hijo de una mujer viuda. Ya estaba viuda esa mujer. Y Jesús se acerca a ella. Ella no sabía de Jesús. Cuando Jesús se acerca a ella, dice la Biblia que ella está llorando de mucha tristeza. Y Jesús se compadece de ella y le habla al cuerpo de su hijo. Y el cuerpo es resucitado. Y todos vieron con asombro y maravilla ese milagro que Jesús produjo. Ahí no actuó la fe. Son en los casos en los que yo te digo que Dios, quien hace y sigue haciendo hasta el día de hoy, a través de su gracia y de su misericordia, obrará milagros para que la gente crea. Pero ¿cuál es la resistencia para que nuestra fe sea hecha conforme a lo que creemos? Es la pereza. Es la pereza porque algunas veces creer a Dios puede ser una verdaderamente un esfuerzo. Para tener fe, hermano, y aún como ese grano de mostaza, se necesita
de que nosotros nos esforcemos. El decidir creer a Dios por sobre nuestras circunstancias puede en algunos momentos ser un tremendo ejercicio de la voluntad. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. ¿Será fácil para un hombre escuchar de la palabra de Dios: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa no merece ser amada por su comportamiento? ¿Qué esfuerzo tan superior de su voluntad tiene que hacer ese varón para poder decidirse a creer? Porque yo creo que no ha de ser fácil. A lo mejor es fácil cuando te mantienes 8 o 10 horas en tu trabajo, te vas y durante el tiempo que no la ves, inclusive hasta logras pensar y dices: ay, si no es tan mala, ay, de verdad voy a echarle ganas, ay, pobrecita, tú así en tu mente te creas un concepto y dices: ay, pobrecita, es que está cansada por los niños, y empiezas a encontrarle justificaciones y te propones amarla a las 10 horas que no estás en tu casa. Pero al llegar a ella, ay, te encuentras con la chulada de mujer que idealizaste las 10 horas y dices: ay, pues no hubo ningún cambio y el Señor me pide que la ame. Ay, Señor, no sé, soltaré un tornillo, que tú no la conoces realmente. Mira, tengo hambre y no preparó nada, está viendo caso cerrado. Mira, tengo que llevar los uniformes y voy y están todos sucios. ¿Cómo me pides que la ame? Tiene que hacer un ejercicio de su voluntad para llegar a amarla en las circunstancias que momentáneamente a la vista de sus ojos se puede apreciar. Entonces se requiere un tremendo ejercicio de la voluntad. Y lo diré esta tarde y todas las veces que pueda decirlo: la gran aventura de la fe no es para los apáticos. Pero si Dios puede resucitar muertos, yo puedo creer que sin duda Él movilizará a los perezosos. Caminar con fe supone un caminar con Dios. La fe no puede caminar sola. La fe no puede por sí sola, no cambia nada. Es más, la fe no puede existir en forma independiente. Para que exista la fe, la tengas puesta donde la tengas, tiene que encontrar un objeto poderoso en el cual estar puesta. Por eso dice la carta a los Hebreos que nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque si nuestros ojos no están puestos en quién es el autor y el que la puede consumar, nuestros ojos van a estar puestos en cualquier otra cosa u objeto, pero tiene que estar vinculado a algo para que pueda llevarse a cabo. ¿Cómo entiendo esto? Usted puede estar teniendo más fe en los medicamentos prescritos por un médico que en el mismo autor y consumador de esa fe. O sea, nuestra fe tiene que dar un fruto porque tiene que estar vinculada a algo poderoso en la cual puede estar puesta. La fe puesta en Cristo Jesús fue lo que pudo realizar milagros en todos los versos que leímos ahorita. Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 17. Y hay uno más, en Hechos 3, verso 16. Ahí sí, acompáñeme ya para cerrar. Ya te prometo que ya nos vamos. Quiero llevarte lo que dice estas palabras. Libro de los Hechos.
capítulo 3. Tú en tu casa puedes leer del 11 al 16. Y es más, lees desde el verso 1 del verso 3, nos habla de la sanidad de aquel paralítico que se encontraba a la entrada del templo La Hermosa. Y puedes ver en los primeros versos cómo es que fue sanado por Pedro. Y dice el verso 11, voy a darle lectura al 11 y al 16. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Y dice el verso 16, Pedro les da referencias, les dice en los versos que le siguen cómo es que este milagro fue llevado a cabo y que toda la gloria es para Dios y para Jesucristo. Dice el verso 16, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. La fe es el medio fundamental por el cual colocamos nuestra mano en la mano extendida de Dios y nos unimos a Él. Es la fe puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de ella, quien nos llevará de la mano a recorrer esta aventura llamada de la fe. De hecho, la fe es lo que nos distingue a nosotros como creyentes, a tener puesta nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces yo no sé, amada iglesia, ponte de pie por favor. Yo no sé hasta este día y quizás tú esta tarde puedas decir y sentir un poco de resentimiento cuando se te habla acerca de la fe, porque probablemente en un tiempo atrás, no muy lejano, tú creíste y lloraste y no se te fue concedido, pero de eso hablaremos los próximos domingos, porque todavía nos falta completar más este estudio de la fe. Es muy vasto, es muy extenso, y yo creo con todo mi corazón que el Señor ha comenzado a hablarnos de ella. Es porque es necesario tener esa fe, inclusive para todo lo que se profetizó la cena de anoche en cada uno de nuestros hogares. Yo quiero animarte y quiero decirte que todo lo que haya salido de tu boca, papá, mamá, o mamá que vive sola con tus hijos y tus hijos a la vez lo hicieron para tu casa, para tu familia, no quede en esa noche de cena profética. Se va a requerir fe para que esas profecías que el Espíritu Santo te dio a decir sobre tu casa, sobre todo lo que es tu vida, tengan un cumplimiento. Y sí, es verdad, quizás te has preguntado, pero ¿dónde dice en la Biblia de esa noche profética? No, no lo dice la Biblia, y te lo hemos dicho aquí y te lo dijimos a través de los mensajes que se mandó al grupo de la iglesia. Sí, esa cena profética no está en la Biblia, hermano, no es un estatuto que Dios nos dio. Eso fue algo que el Espíritu Santo le habló directamente al corazón del apóstol, no este año, hace como 10 años atrás. Y desde que nosotros nos unimos en la unidad de fe con el apostolado de esta casa ministerial, que son los pastores Salvador y Sachel, ¿sí? Si algo hemos querido ser, ir a la par con ellos. Creemos que Dios los puso para que nosotros fuéramos guiados, nosotros como pastores de esta iglesia, ustedes como hijos de esta iglesia, ser guiados por un hombre y una mujer tan llenos de Dios, tan llenos de la presencia del Espíritu Santo, tan llenos de las manifestaciones, milagros y prodigios que hemos podido ver a lo largo del tiempo de conocerlos, ¿sí? Cada día en su vida. Entonces, este acto profético que se realizó anoche fue inspiración del Espíritu Santo a nuestro apóstol, y nosotros como la iglesia lo quisimos adoptar también en obediencia como hijos que somos de esta casa ministerial Amada Bethesda Internacional. Y profetizamos porque creemos
Y profetizamos porque sabemos que aunque no hemos tenido el llamado de profetas, no todos nosotros, pero la misma escritura lo dice, que en cuanto hablamos, nosotros profetizamos. Entonces yo te quiero animar, iglesia. No sé cuántas de las profecías del año pasado que tú profetizaste en la cena del año 2019 vistes cumplidas a lo largo de este 2020. Probablemente digas muy pocas, ninguna. Ni siquiera profeticé porque no creí. Yo espero con todo mi corazón que el día de anoche lo hayas hecho, y que lo que hoy el hermano o la hermana se acercó a ti para profetizar sobre tu vida, recíbelo. No porque por quien ve, de quien viene, sino porque él se acercó a ti, fue de parte de Dios para decretar y declarar con fe lo que tenía para tu vida y lo que tú tenías que decirle para su vida. Escribe estas palabras que se te han hablado. Escribe lo que anoche profetizaste y tómalo con el escudo de tu fe. Tómalo de verdad, porque Dios, el Dios de los imposibles, lo hará. Porque buscarás de Él, porque tú buscarás agradarlo en fe, sin la cual es imposible agradarle. Yo no sé qué temor santo venga a tu vida cuando se te habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. A mí me llena de miedo, de temor, pero un temor santo, no de miedo de que Dios me haga algo, porque no, sino miedo de que yo no pueda agradarle a Él. Me provocó mucha angustia las palabras que le dijo a sus discípulos. Tuvieron poca fe, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Esas palabras hablan a mi mente, a mi corazón, y me lastiman. De que un día Dios pueda decirme: tuviste poca fe en todo lo que puse en tus manos, en la enseñanza hacia tus hijos, en la crianza de tus hijos, de tus generaciones. Tuviste poca fe en la salvación de tu esposo, de tu esposa. Tuviste poca fe en la restauración de tu matrimonio. Yo no quiero ser llamada o ser considerada en una generación incrédula y perversa. Yo no quiero que Nuevos Comienzos pueda ser encontrada como la iglesia que no creyó, que sí se congregaba, que sí venía y levantaba manos, que sí cantaba alabanzas y gritaba fuertemente aleluya. Pero cuánto de lo que hacemos puede estar careciendo de fe y solo lo hacemos ya por rutina, solo lo hacemos porque así lo hacen. Yo por eso te pregunté al inicio qué significa aleluya. La falta de conocimiento destruyó al pueblo de Dios. Quizás no lo hemos dicho con palabras, pero con nuestra actitud le decimos al Señor: no nos interesa saber lo que tú tienes para mí. No me interesa saber nada del propósito para mi vida. Y mire que el Señor en su gracia y misericordia nos ha venido a hablar que miremos de dónde hemos caído, que miremos de dónde, en qué punto, en qué momento dejamos de hacer las cosas que hacíamos por pasión a Él. En qué momento dejé de llegar temprano a congregarme, porque mi fe tiene que llevarme a creer que el domingo, que el miércoles yo tengo una cita divina con el Creador del universo y con Jesucristo, el Santo de Israel, quien dio un precio de sangre por mí. Mi fe tiene que ayudarme a creer que el día que me citan a congregarme no es porque me estén dando lata ni por obligación. Lo hago por fe, creyendo que tengo una cita divina en la cual yo le daré a Dios mi ofrenda de alabanza, de adoración, y Él por respuesta, como lo busqué, me dará una recompensa ese día a través del estudio de su palabra, a través de la respuesta de lo que está adorando.
Por mi falta de fe he dejado de darle a Dios lo que le pertenece por obediencia. He creído que el diezmo me han obligado a darlo en la iglesia. No. Cuando yo vengo a la iglesia por fe, y por fe he creído que si hasta el día de hoy puedo decir Eben Ezer, Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha soltado, Dios no nos ha dejado. Cuando hay crisis de empleo, yo sigo conservando mi empleo. Todo lo que yo he emprendido en este tiempo de mayor crisis en la historia mundial, he podido ser el reflejo de la gloria de Dios. Recordemos por tanto de dónde hemos caído, en qué punto nos perdimos, en qué punto dejamos de creer, porque para amar a Dios hay que creer también. Y una cosa tenía Dios contra la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor por falta de fe. Dejamos de enamorarnos de Dios por falta de fe. Llegamos a creer que Dios está tan distante de nuestra vida, que no nos escucha, que no nos responde. Y eso nos hace llegar a no amarlo, a no buscarle, a no caminar con Él en esta gran aventura que es el Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. Es un verbo continuo, participativo. Por mi falta de fe he dejado o he permitido hacer tantos estragos en mi matrimonio, en mi vida familiar. Aprendamos a ejercitar este día la fe. Es un ejercicio de la voluntad. Hijos, a veces sé que no es fácil la honra a los padres. No. Según a nuestro entendimiento podemos reconocer, nos gritan, nos maltratan, pero hónralos con todo. Hónralos y Dios dará largura de vida y una prosperidad abundante que nunca te abandonará. Honra a tus padres aunque ellos ya estén viejos. Aun cuando ya no vivas con ellos, muéstrales tu honra. Honra a tus hijos. No los exasperes a ira, a ingratitud. Hoy pongámonos el escudo de la fe, de la cual nos ha estado hablando el Señor. Porque de acuerdo a como tú creas, te será hecho. De acuerdo conforme a tú creas, te será dado. Conforme a tú creas, recibirás. No sé qué está esperando recibir. No sé qué estés esperando ver realizado, materializado. No sé qué estés esperando, pero Dios sí lo sabe. Pero tú tienes que entender esta tarde que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Él es galardonador de los que le buscan. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Pareciera algo tan difícil de aprender a movilizarlo en nuestro interior, pero al verlo materializado en el exterior, esa fe irá en aumento, haciéndonos creer, mostrando así la gloria de Dios en nuestra vida.
pudiendo ser testimonio para la misma iglesia. Y hasta que no lleguemos a la unidad de la fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Tú sabes cuánta necesidad tenemos de seguir creyendo, de movilizarnos, de ejercitarnos, de seguir aprendiendo, porque esto no acaba aquí. Hoy tenemos que, Señor, ser congruentes a decidir que tú eres quien dices ser. Tú eres quien dices ser. Que tú haces todas las cosas que dices que puedes hacer. Que yo soy quien tú dices que yo soy. Y que tu palabra está viva y activa en mí, ahora y siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén, amén y amén. Tú que diste vida a huesos secos, fluye en mí, fluye en mí. Motiva, levanta a todos los de pereza espiritual, amado Dios. Si tú resucitas muertos, ¿a cuántos tantos no podrás movilizar en el acto de la fe? Te lo pido, Señor, yo lo creo. Yo creo que toda esta iglesia llegaremos a la misma unidad de fe. Fluye en mí. De esa manera podremos evangelizar, Señor amado. Revive todo aquello que esté muerto dentro de mí. Vamos, iglesia. Dentro de mí. Díselo al Señor, revive todo aquello que está muerto dentro de mí. Profetizaré en este lugar. Vamos, vamos, vamos. Se moverá. Profetizaré en este lugar. Profetizamos Se en medio de nuestra fe. Que hay una sanidad. Tu gloria hoy fluye, consume, pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Tu gloria hoy fluye, consume y pudre el yugo, pudre el yugo. Solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece gloria. Jesucristo, Jesucristo. Se necesita fe para que tus sueños puedan ser materializados. Y sé que tienes sueños. No podemos mentir delante de Dios. Sé que tienes sueños, sé que tienes proyectos, unos dados por Dios, otros que han nacido en tu corazón para honrar a Dios. Se requiere fe para que puedas verlos materializados.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Griten aleluya.